Práctica propiedades iónicas de los aminoácidos, presentado por el grupo número 2 del Laboratorio de Bioquímica 1, conformado por Brenda López, Paula Samayoa, Mélida Young, Cindy Blin, Gisela Roca, Fabián Ortiz. Los aminoácidos son compuestos que tienen un grupo funcional carboxilo y un grupo funcional amino unido a un mismo carbono. Los otros dos enlaces del carbono están formados con un átomo de hidrógeno y con un grupo R. Para poder conocer los diferentes tipos de aminoácidos, es necesario representar gráficamente las variaciones del pH de una solución por la adición de ácidos o bases. A este proceso se le conoce con el nombre de curva de titulación, y en tal curva se observa el comportamiento del aminoácido al ser sometido a cambios de pH. Al realizar la titulación de un aminoácido para el estudio de sus propiedades, se procede a evaluar su comportamiento ácido-base, logrando diferenciar si es un aminoácido ácido, básico o neutro. De igual forma, se reconocen los grupos ionizables encargados de generar su máxima capacidad amortiguadora. Este proceso es importante ya que nos proporcionará la siguiente información: medidas de pKa de los grupos ionizables, región de capacidad de tampón, punto isoeléctrico, solubilidad relativa del aminoácido, carga eléctrica del aminoácido y forma ionizable del aminoácido. Objetivos de esta práctica: generar curvas de cambio de pH en función de equivalentes de ácido o base agregados. Estas son conocidas como curvas de titulación. Estimar gráficamente los valores de pKa de los grupos disociables del aminoácido y estimar su punto isoeléctrico. Determinar el pKa de los grupos disociables del aminoácido mediante el análisis de derivadas de las curvas de titulación. Asimismo, determinar su punto isoeléctrico. Describir el comportamiento isoeléctrico de los aminoácidos en función del pH del medio. En hallazgos encontramos que se utilizaron dos soluciones como titulantes, el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Estos se utilizaron para determinar el valor del pH y el comportamiento de los aminoácidos. Asimismo, se creó una curva de titulación de la glicina y en esta se marcaron los valores de los resultados calculados del pKa y estos fueron definidos como valores ácidos o básicos. Metodología. Se realizaron titulaciones a dos soluciones de glicina 1 molar agregando diferentes volúmenes de ácido clorhídrico 1 molar y hidróxido de sodio 1 molar a cada una de manera independiente y midiendo el pH de la solución con un potenciómetro a volúmenes determinados para observar de qué manera se comportaba el aminoácido. Al cambiar de pH se procedió a completar la tabla 1 con los volúmenes obtenidos y posteriormente se construyó una curva de titulación utilizando el pH en contraposición con el volumen del titulante agregado. Se determinaron gráficamente los dos pKa, tanto soluciones ácida como básica. Material y equipo. Se utilizaron espátula, vidrio reloj, varilla de agitación, balón aforado de 250 ml, Erlenmeyer de 250 ml, beakers de 400 ml, pipetas volumétricas, buretas de 50 ml, juegos de pinzas para buretas, soporte, balanza, potenciómetro. Para los reactivos se utilizaron agua destilada a pH 7, buffers de calibración de potenciómetro de pH 4, 7 y 10, ácido clorhídrico 1 molar, hidróxido de sodio 1 molar y glicina 1 molar. Como parte del procedimiento se deben seguir los siguientes pasos. Se debe servir 2 alícuotas de 25 ml de una solución de glicina 1 molar por separado en vasos de precipitar y adicionar 100 ml de agua a cada una. Identificarlas como alícuota A y B. Tomar 2 buretas y llenar una con solución de HCl 1 molar y la otra con solución de NaOH 1 molar. Con la bureta con HCl realizar la titulación del recipiente A agregando los volúmenes como lo indica la tabla 1 y con la bureta con NaOH realizar la titulación del recipiente B agregando los volúmenes de la tabla 2. Se debe ir anotando el valor de pH en cada caso
e ir homogeneizando las soluciones después de cada volumen agregado con un agitador magnético. Luego se deberá trazar una gráfica de titulación de la glicina a partir de los datos conjuntos de cada tabla, con los valores del ácido o base agregados en el eje X y los valores de pH en el eje Y. Como siguiente paso se debe estimar gráficamente los valores de pKa del grupo alfa carboxilo y del grupo alfa amino, marcando los puntos de inflexión de la gráfica y estableciendo el valor de pH para ese punto. Luego en estos valores se deberá establecer el punto isoeléctrico del aminoácido. Marcar en la gráfica las regiones donde predominan las distintas formas iónicas de la glicina. Se deberá convertir la curva de titulación para que todos los valores sean positivos, modificando y uniendo las dos tablas, utilizando para ello una hoja de cálculo. Construir una tabla unificada agregando los datos de la tabla 2 al final de la tabla 1. Por último, hacer un análisis de derivadas de la curva de titulación generada con la tabla unificada. Antes de empezar con los resultados, vamos a comenzar a enseñar los datos de la titulación, que fueron brindados por los auxiliares del laboratorio de bioquímica. La tabla número 1 es el volumen y el pH del ácido clorhídrico con su concentración a 1 molar, mientras que la tabla número 2 es el volumen y el pH de hidróxido de sodio con concentración 1 molar. Estas tablas van a ser muy fundamentales para la obtención de los resultados a lo largo de la práctica. Comenzamos con el primer resultado, es la gráfica número 1, la cual se está titulada como curva de titulación de la glicina. En la gráfica número 1 se puede observar los datos adjuntos de la tabla número 1 y tabla número 2. Cabe recalcar que los datos de la tabla número 1 se tomaron como valores negativos, mientras que la tabla número 2 sus valores fueron positivos. En las abscisas del plano X podemos observar los volúmenes agregados de hidróxido de sodio o ácido clorhídrico, mientras que en las abscisas del plano Y los valores de pH. Como dijo mi compañera anteriormente, recordamos que la titulación ácido-base es un método de análisis químico que permite determinar la concentración de una disolución ácida o básica desconocida. En este caso conocemos que es glicina. Mediante una neutralización controlada, podemos observar que la neutralización controlada se encuentra a la mitad de la tabla. Podemos observar una línea recta desde básicamente el pH 5 a un pH 7. Mientras que del lado izquierdo podemos observar que el pH está a baja concentración y en el extremo derecho podemos observar que el pH está a un alto pH. Comenzamos con la tabla número 3. Tiene como título volumen y pH del ácido clorhídrico con concentración 1 molar modificada. Esta tabla número 3 se basó en la modificación de la tabla número 1 del ácido clorhídrico 1 molar. A simple vista podemos observar que el volumen del ácido clorhídrico llega a tener valores invertidos a comparación con dicha tabla ya mencionada. Para ver la fórmula utilizada para obtener el valor de la columna del volumen del ácido clorhídrico modificada, podemos ver el anexo número 1, que la verdad es una fórmula muy sencilla. Básicamente solo es una pequeña resta del valor número 25 menos con una casilla respectiva de cada volumen. Por ejemplo, podemos ver con la casilla número 1 que tenemos un valor de 25, el cual para obtenerlo básicamente solo fue 25 menos 0 es igual a 25, y así sucesivamente con cada casilla. Muy bien, para la tabla número 4 tiene como título volumen y pH de hidróxido de sodio con concentración 1 molar modificada. Esta tabla tiene mucha similitud con la tabla número 3, solo que los valores a modificar fueron de la tabla número 2, es decir, de la tabla de hidróxido de sodio. A simple vista se puede notar que los volúmenes de esta tabla varían mucho con el volumen de la tabla original número 2. En esta tabla podemos observar que los volúmenes de hidróxido de sodio tienen valores muy altos.
Para ver la fórmula utilizada para obtener esta modificación se puede ver el anexo número 2, la cual básicamente es una fórmula muy sencilla al igual que la tabla pasada. En esta solo tenemos que sumar 25 con la casilla correspondiente. En este caso sería 25 más la casilla número 1, que es igual a 0, sería 25. Tabla número 5. Titulación de hidróxido de sodio y obtención de la diferencial de volumen y diferencial de pH. Esta tabla llega a ser mucho más compleja y larga. La información a utilizar en esta tabla fueron el volumen de hidróxido de sodio de la tabla número 4, el cual se organizó de menor a mayor con su pH correspondiente. Ya al poseer estos dos datos, se procedió a realizar la obtención de la diferencial de volumen, el cual se obtuvo mediante una fórmula sencilla, básicamente una resta entre los volúmenes de hidróxido de sodio. De la misma manera implica la diferencial de pH. Su valor se obtuvo mediante una pequeña resta entre los valores de pH. Para finalmente realizar una nueva columna con la información de la diferencial de pH dividido la diferencial de volumen. Esta tabla nos va a servir mucho para identificar los pKa del aminoácido a buscar, que es la glicina. Ya luego de haber realizado la tabla número 5, se graficó y se obtuvo la gráfica número 2, la cual tiene como nombre curva de titulación de la tabla número 5. En esta podemos observar dos gráficas de dispersiones de diferentes colores, una azul y una de color rojo. La azul nos indica que es la titulación de la glicina con hidróxido de sodio. Podemos observar desde su pH más bajo, que básicamente es cuando su grupo amino y grupo carboxilo se encuentran protonados. Al momento de comenzar a agregar hidróxido de sodio a la solución, este va a estar aumentando su pH. Aquí podemos observar que va a llegar a un punto donde su grupo carboxilo se va a desprotonar, y ahí va a ser nuestro primer pKa en ese punto. Luego de la desprotonación de su grupo carboxilo, vamos a llegar a una fase conocida como suiderón, donde la carga del amino, que es positivo, va a equivaler a la carga del grupo carboxilo, que es negativo. A eso se le llama como suiderón. Bueno, luego vamos a seguir titulando con hidróxido de sodio hasta llegar al volumen, donde vamos a encontrar un pH neutro, un buffer. Vamos a ir titulando hasta llegar a la desprotonación del grupo amino, el cual va a ser el pKa2, donde se va a encontrar más o menos entre pH 8 a 10. Ya después de leer esta primera gráfica, se realizó otra tabla de dispersión, la cual se utilizaron los volúmenes de hidróxido de sodio con la columna de la división entre la diferencial de pH y diferencial de volumen. Esta gráfica nos da tres picos. Podemos observar que hay un pico al principio, un pico al medio y un pico al final. Se obtuvieron estos datos de estos picos para realizar la tabla número 6. Muy bien, para finalizar les presentamos la tabla número 6 con el título de pKa y puntos eléctricos. Para obtener la equivalencia de volumen, básicamente fueron los picos que vimos en la gráfica número 2 y los traspasamos a esta tabla. El pico número 1 corresponde a equivalencia de volumen número 1, mientras que el pico número 2 equivale al volumen de 24.95 y el último pico y el tercero equivale a un volumen de 50. Con estos datos ya obtenidos y traspasados a esta gráfica, vamos a obtener el pKa de volumen. Obtener este dato se hace mediante un promedio del pico número 1 y el pico número 2. Se realizó dicho promedio y se obtuvo 12.975. Para obtener el segundo pKa de volumen se hace exactamente lo mismo, solo que con el pico número 2 y pico número 3.
el cual nos dio un promedio de 37.475. Al momento que ya tengamos el volumen donde se encuentran estos pKa, nos vamos a nuestra tabla número 5 y buscamos dichos volúmenes. Al no ser un volumen exacto, tenemos que promediar entre el volumen 12 y el volumen 13. Al momento de ubicar estos volúmenes en la tabla, vamos a agarrar sus pHs correspondientes y sacar un promedio. El promedio del primer pKa es de 2.34, mientras que el promedio del segundo pKa es de 9.6. Como ya tenemos nuestros pKa prácticos, ya es mucho más sencillo sacar el punto isoeléctrico, el cual es un promedio, otra vez, de 2.34 más 96 partido 2. Y así obtuvimos nuestros valores de pKa y punto isoeléctrico mediante esta práctica. Ya al tener nuestros datos fundamentales, se investigó en el libro de Principios de Bioquímica de Lenginger, de Nelson y Cox del año 2009, y podemos observar que nuestro pKa1 corresponde al pKa teórico, que sería 2.34. Lo mismo ocurre con nuestro pKa2, que corresponde tiene el mismo valor que el libro teórico, 9.6. Y para finalizar, nuestro punto isoeléctrico es el mismo de la gráfica de dicho libro. Entonces, por ende, podemos concluir que se obtuvieron resultados satisfactorios. Y por último, pues hicimos una pequeña discusión resumiendo todo lo que obtuvimos durante el procedimiento de esta práctica. Solo vamos a recordar que los aminoácidos pues comparten una estructura básica que consiste de un átomo de carbono central, también conocido como carbono alfa, que está unido a un grupo amino, un grupo carboxilo y una cadena R variable. Y sobre todo, y por último, un átomo de hidrógeno. Como usamos la glicina para esta práctica, cabe recalcar que la cadena R variable de este aminoácido básicamente solo sería otro hidrógeno. También pues tenemos que el pK se define como la medida de acidez de una sustancia obtenida a partir del logaritmo negativo de su constante de disociación ácida K. Los aminoácidos al poseer dos zonas buffer se puede determinar su máximo punto de amortiguamiento a partir de la fórmula siguiente. pK es igual a pH menos logaritmo de la sustancia desprotonado partido la sustancia protonada. Podemos observar que, como vimos en la gráfica número 2 y 1, la glicina tiene una zona de amortiguador, o sea, una zona buffer, que varía entre 5.5 a 8. Y en cada extremo de estas gráficas podemos observar que en el extremo izquierdo prevalece el pH ácido y en el extremo derecho prevalece el pH básico. En la izquierda, como habíamos comentado antes, se encuentran sus dos grupos, su grupo amino y su grupo carboxilo protonados, mientras que en el extremo derecho, con un pH mucho más alto, se encuentran los grupos desprotonados. Y por último, en la tabla 6, como se comentó, se observaron los valores de pK y punto isoeléctrico. Al titular un aminoácido se agregan o se eliminan protones. En este caso, como usamos hidróxido de sodio, el grupo hidróxido jaló a los protones, provocando que se eliminen los protones, o sea, una desprotonación, haciendo que su pH aumente. El pH característico en la carga eléctrica neta es 0 y se denomina punto isoeléctrico. Que esto quiere decir que cuando tenemos cuando llegamos al punto donde el aminoácido no tiene carga, o sea, tiene carga neta de 0, decimos que a ese pH se encuentra su punto isoeléctrico. Conclusiones. Se logró apreciar la curva de cambio de pH en función de la cantidad de ácido clorhídrico y hidróxido de sodio.
También se estimaron gráficamente los valores de pKa de los grupos disociables, determinando así los valores de pKa del grupo carboxílico y el valor del pKa del grupo amino, siendo estos 2.34 y 9.6 respectivamente. Además, se determinó que el valor del punto isoeléctrico es igual a 5.97, por ende, la formación de Deuterium se da a un pH de 5.97, teniendo una carga igual a 0. Y por último, les enseñamos cuáles fueron las referencias utilizadas para esta presentación, las cuales se pueden ver en el trabajo escrito también, junto con sus anexos. Muchas gracias por su atención.